Y el título de este sermón de hoy es El Hijo Revelado. Revelado porque hemos estado esperando por Él. Israel ha estado esperando por Él. Y en el capítulo 1, Pastor Xavier nos informó cómo el silencio de Dios entre los testamentos era de 400 años. Y cómo Dios cumple esa promesa de enviar a su Mesías con el nacimiento de Jesús, el Rey, en nuestra oscuridad. Pastor Xavier nos indicó cómo ese punto de encuentro entre el Antiguo Testamento y el Evangelio de Mateo nos apunta a los dos pactos, el pacto de David y el pacto de Abraham. Y la importancia de ese pacto que David, que le prometió un reino eterno, que David no iba a poder cumplir, pero solamente Jesús, el Rey, el Mesías, iba a cumplirlo. Y el pacto con Abraham, la bendición de la semilla a todas las naciones, que Jesús no iba a venir solamente para Israel, sino para todo el mundo. Aleluya, porque estamos incluidos ahí. Entonces, Pastor Joel cubrió el capítulo 2 de Mateo con esa pregunta que se me quedó a mí. ¿Dónde está el Rey? Porque esa era la pregunta que se preguntaban. Israel esperaba un rey físico, humano, que los liberara de la opresión romana. Pero algunos israelitas que esperaban al Mesías entendían lo que habían visto, lo que habían escuchado de los ángeles, lo que habían leído de los profetas, las señales que habían experimentado. Que los profetas anunciaron el nacimiento del Rey, el tiempo de su llegada, el lugar y los acontecimientos de su nacimiento. Y entre ellos, Zacarías, Elizabeth, José, María, los pastores del nacimiento, los sabios, Simeón, que fue presentado con el niño Jesús, y Ana la profetisa. Estos reconocieron la llegada y las señales del Mesías. Pero los líderes de Israel, los fariseos, los saduceos y la mayoría del pueblo de Israel que escuchaban sus prédicas, sus instrucciones, no entendían y no reconocieron en la llegada del Mesías, ni las señales tampoco. Y delante de sus ojos, Jesús nació y creció. Creían en su orgullo que ellos estaban bien y que tenían el entendimiento suficiente para ver las señales. Pero su corazón duro y lleno de orgullo no dejó reconocerlo. Y es como el tronco del árbol que tiene termitas. ¿Ustedes han visto un árbol que tiene termitas? O se han arraigado de un marco de madera en su casa, espero que no sea en su casa, y lo aprietan y de momento se mete el dedo y esa madera cede. Y ahí tú ves abajo las cositas esas, Orlando, ¿cómo se llama eso? Las termitas. Eso. El tronco del árbol que tiene termitas se ve fuerte desde afuera. Pero si miras bien, hay señales de que no está bien. A lo mejor tenga un nido de termitas. A lo mejor tenga esas venas que hacen las termitas y así reconoces que tiene termitas. O a lo mejor ves a Orlando y a Ponce que se le abren los ojos con signos de dólares. Cuando dicen, termitas, aquí puedo hacer dinero. Se ve bien desde afuera, pero por dentro está hueco. Fuerte por fuera, débil por dentro. Y así era el estado del corazón de estos líderes y de la mayoría de los israelitas, del pueblo de Israel. Buenas obras reguladas por leyes humanas, corazón alejado de Dios. Y no estaban dispuestos
a volver a Dios. Y así entramos en el capítulo 3. Así Mateo entra, como quien dice, de sopetón. El rey es revelado. Y me gusta cómo Mateo utiliza la generalización. En aquellos días, o tú comparas Mateo con Lucas, Lucas es bien exacto. En el tercer día del tercer mes, en el reinado de Herodes, aquí Mateo solamente dice en aquellos días. Parece que Mateo era boricua. Y de repente cambia la situación. De la genealogía del capítulo 1 al nacimiento y los eventos del nacimiento y los sabios. 30 años luego aparece Juan el Bautista en el desierto. Otro punto de encuentro. Y eran 30 años luego de que Jesús nació. Pero si cuentas los 18 años luego que el niño Jesús entró en el templo, fueron 18 años luego. Esa fue la última vez que vieron señales de Jesús, luego de que se cumpliera la profecía del nacimiento. Y cuando Juan el Bautista llega, se cumple la profecía sobre él. ¿Y cuál es la profecía sobre Juan? ¿Quién era Juan? Juan no era el apóstol que escribió el Evangelio de acuerdo a San Juan. Juan era el Bautista. Y Mateo no ofrece detalles de Juan. Así que tenemos que ir a Lucas y a Juan para saber un poquito más de Juan. Igual leer una porción en Lucas 1:17 que nos da muchos detalles de quién era Juan. Juan, él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Juan era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Y es interesante cómo Lucas cita Malaquías 4:6, que es la última palabra que el Señor le da al pueblo de Israel antes de los 400 años entre los testamentos. Juan mismo no creía que él era Elías. Y de hecho, las langostas que se mencionan aquí no son langostas que tenemos hoy en día, ¿ok? Estos eran los locusts, los saltamontes esos gigantes. No de Jurassic Park, los saltamontes que comen mucho el maíz y todo eso. Juan no creía que era Elías, él mismo. Pero todo indicaba que él era el Elías que se esperaba. La ropa de pelo de camello, el cinturón de cuero, no solo eran ropas de gente pobre, sino que establecen vínculos con Elías. Cuando leemos Segunda de Reyes y Malaquías 4:5. Y Jesús mismo también indicó en Mateo 11:14 que Juan es el Elías, el que había de venir. Tampoco Juan era el profeta que se había prometido en Deuteronomio 18:15, donde el Señor le dice a Israel que un profeta en el medio de Israel, quien Dios levantará para que lo oigan. ¿Y quién es Juan? Bueno, lo acabamos de leer. Juan es la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Y esta es una cita directa de Isaías 40. Isaías 40, versículo 3. Juan prepara el camino para el Mesías.
Él prepara para el Señor un pueblo que esté bien dispuesto a aceptar a su Mesías. Y lo hace con una actitud firme, humilde y seguro de lo que Dios le había dado a hacer. Y lo hace por medio de predicación. Y esto lo vemos en los versículos 2, 7 al 10. Y hay dos elementos en la predicación de Juan. Un llamado al arrepentimiento y el anuncio de la cercanía del reino de los cielos. La audiencia era el pueblo de Israel, pero entre ellos estaban los fariseos y saduceos, como hemos dicho. ¿Y quién eran ellos? Los fariseos y los saduceos aparecen como grupos distintos 200 años antes del nacimiento de Cristo. Ellos creían que como hijos de Abraham, ellos eran el verdadero Israel. Se enfocaban en lo exterior y en lo religioso, porque eran líderes que llenaban al pueblo con ideas de que ellos eran el verdadero Israel. Pero ellos descuidaban el estado del corazón. Y Juan los llama camada de víboras. ¿Por qué? Porque llenaban al pueblo de Israel con veneno, con mentiras y reglamentos hechos por el ser humano. Esa es la audiencia. Y el arrepentimiento que Juan el Bautista predica requiere la confesión de los pecados. Pero una confesión que no resulta en el perdón de los pecados. Es una confesión que por medio del bautismo de agua era una señal del arrepentimiento. Como leemos en Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento. Mateo representa todo el ministerio de Juan como un llamado a la gente a arrepentirse de sus pecados en preparación para la venida del Mesías. La confesión es una parte esencial e integral de este proceso. Demuestra un cambio de corazón. Por eso él le dice frutos dignos de arrepentimiento. Cuando la gente realmente se arrepiente, cuando nosotros nos incluimos, decimos que nos arrepentimos. Nosotros tenemos que decirlo y demostrarlo. El pueblo de Israel necesitaba estar dispuesto en su corazón a volver a Dios. También en la prédica de Juan Bautista que leemos en este pasaje, él anuncia la cercanía del reino de los cielos. Y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el rey ha nacido y estaba a punto de ser revelado. Un reino en el cual todo aquel que no da fruto de arrepentimiento será condenado en el juicio final. Por eso es que él dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Juan Bautista también predica del bautismo que hará Jesús. Jesús bautizará con el Espíritu y con fuego. Aquel que viene detrás de mí, dice él, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, en el versículo 11. Jesús hará mucho más que Juan hizo en el bautismo. Los bautizará con el Espíritu Santo. Juan podría exigirles que se arrepintieran, pero Jesús traería el Espíritu Santo. El bautismo que nos dio Jesús por su muerte en la cruz resulta en el perdón de nuestros pecados. El bautismo que ofrece Jesús nos da un cambio de corazón. En Ezequiel 11, 19, 20, y no sé si Mateo tenía a Ezequiel en su mente, lo tenía en el capítulo 1 y en el 2. Dice,
Yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel. Entonces llegamos a este punto en el capítulo 3, donde Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y no sé si tú has leído este pasaje anteriormente, pero cuando yo lo leí en preparación de este sermón, la pregunta resonó: ¿por qué Jesús fue bautizado? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué? Él no tenía nada que arrepentirse. Él no conocía pecado. De hecho, Juan no quería bautizarlo. Le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. ¿Y tú vienes a mí? ¿Qué estatuto divino se cumplió con el bautismo de Jesús cuando Él fue bautizado? Eso lo encontramos en el versículo 15. Cuando leemos: Jesús le respondió a Juan: permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, lo tenemos que ver y se ve claro cuando conectamos el verso 15 con el 17. En el 17, Mateo escribe que se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y esta relación entre el versículo 16 y el 17 nos lleva a una referencia a la tipología o representación de Jesús como el siervo en las profecías en Isaías. Y aquí tenemos que hacer una pausa y leer un pasaje en Isaías. Así que yo quiero que tú me acompañes en tu Biblia, porque vamos a ir a Isaías 40. Y si no sabes dónde está Isaías, abre la Biblia en el mismo medio, ahí están los salmos, y te vas hacia la derecha y empiezas a pasar las páginas. Isaías es bastante grueso, así que vas a encontrarlo, no te vas a perder. Isaías 40. Perdón, Isaías 42. Un poquito más para la derecha. Y voy a leer los primeros 9 versículos. Es importante que leamos este pasaje, porque esto es lo que tenía Mateo en su mente cuando escribió este capítulo 3. Y es importante el pasar tiempo aquí para sacar las verdades que Mateo expone en ese capítulo 3. Isaías 42. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha, que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá, hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Así dice el Señor, que crea los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Te sostendré por la mano y por ti velaré, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. Isaías, Dios a través de Isaías se está refiriendo al siervo. Para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor,
ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, se las anuncio. Así que aquí vemos la referencia al siervo de Dios. Y si estudias Isaías, hay 4 canciones que se refieren al siervo de Dios, incluyendo el famoso Isaías 53, que muchos aquí lo conocemos, como una referencia directa al siervo que se une con Jesús. Pero el capítulo 42 tiene muchas verdades que se refieren al siervo de Dios. Y este siervo de Dios cumple la justicia de una manera que la nación de Israel, llamada como el primogénito que salió de Egipto en Éxodo 4, no ha hecho ni pudo hacer. El siervo de Dios sería luz para las naciones. Mira qué promesa. Mateo no es reacio a utilizar a Isaías. Por ejemplo, lo utilizó en el capítulo 1. Lo utiliza aquí en el capítulo 3. Lo va a utilizar en el capítulo 2 y también cita a Isaías 53, 4 en el capítulo 8. Y leemos en versículos 16 y 17 de Mateo 8. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. ¿A quién? A Jesús. Y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Una cita directa a Isaías 53:4. Isaías 53 y Isaías 42 se refieren al siervo de Dios, que hoy entendemos fue Jesús. ¿Te has preguntado por qué Jesús fue bautizado? Ya hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué Jesús no estaba con Juan bautizando a todo el mundo? ¿Por qué no estaba él arriba en vez de abajo? Abajo en el río Jordán, mezclado con todos los pecadores. ¿Por qué? 2 Corintios 5:21 nos da la verdad. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Jesús se hizo uno de ellos en el proceso de salvación que lograría a su debido tiempo. Mateo puede tener en mente también Isaías 53:12, donde leemos: Él fue enumerado con los transgresores. Jesús mismo no tenía necesidad de arrepentimiento, pero el pueblo de Israel tenía necesidad de arrepentimiento. Y al someterse al bautismo de Juan, Jesús está señalando la necesidad de la gente. Mateo presenta a Jesús como el siervo de Dios, el que agrada al Padre, dedicándose a la tarea de hacer justos a los pecadores, un comienzo apropiado de su ministerio público. ¿Por qué Jesús fue bautizado? Juan bautiza a Jesús para que Jesús fuera manifestado a Israel como el Mesías. Y ahora llegamos a esos versículos 16 y 17. Son 2 versículos, pero tienen mucho significado. En el versículo 16 hay un significado de la paloma como el Espíritu Santo. Dice: el Espíritu de Dios descendió como una paloma. Y aquí puede ser que Mateo se refiera a el Espíritu Santo como una paloma descendiendo. Descendió como una paloma. O también puede ser que Mateo está diciendo: el Espíritu Santo fue como una paloma. Fue la paloma. No importa. El punto es que descendió sobre Jesús. Dios había prometido que el Espíritu descendería sobre su siervo. Y esta es
la indicación, la señal física y presencial de ese acto. Y aquí tenemos que pausar, porque aquí vemos la Trinidad en acción. Si no crees en la Trinidad, este versículo te lo da clarito. No dice la palabra Trinidad, pero mira lo que ocurre en este versículo 16 y 17. Aquí vemos a la Trinidad anunciando las nuevas a Israel, las buenas nuevas a Israel y al mundo. El Padre hablando y afirmando al Hijo. El Espíritu Santo señalando quién es ese Hijo. Depositándose sobre Jesús. No había otro más. No se equivocó. Y el Hijo presentándose ante el Padre en obediencia para traer salvación a Israel y a todo el mundo. Los tres estaban allí juntitos. Por último, ese versículo 17. Y hay mucho significado en la afirmación de Dios que le da a su Hijo. Mateo utiliza la frase, este es mi Hijo, en el versículo 17. Pero está citando ese mismo pasaje que acabamos de leer en Isaías 41:1. Y Mateo une el Isaías 42:1, que dice, este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él, con la expresión que encontramos en el Salmo 2:7. Un salmo que es davídico y mesiánico. Ahí el Salmo 2:7 dice, tú eres mi hijo. Así que Mateo une las dos ideas aquí. David tipifica a Jesús en el Salmo 2:7 como el Mesías que iba a venir. Y Mateo hace referencia a pasajes bien conocidos por el pueblo de Israel en esos tiempos. Y estos pasajes apuntaban al Mesías que iba a venir. Dios, que se mantuvo en silencio por 400 años, ha hablado. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y este es el vínculo que establece a Jesús como el siervo de Dios, el verdadero Israel y el Hijo de Dios. Y eso era importante para la audiencia. Eso era clarísimo para Israel. A lo mejor no es para ti. Por eso es que tenemos que desempacarlo, como quien dice. Así que, en este pasaje, en el capítulo 3, hemos visto cómo el pueblo de Israel necesitaba estar dispuesto a volver a Dios con un corazón sincero. Y Juan predica un llamado a la gente a arrepentirse de sus pecados en preparación para la venida del Mesías de Dios. Juan bautiza a Jesús para que Jesús fuera manifestado a Israel como el Mesías. Pero escucha esto, iglesia. Mientras que el bautismo de Juan fue esencialmente preparatorio, cuando Juan bautiza a Jesús, este acto de justicia inaugura la era mesiánica. Dios utiliza el acto del bautismo de Jesús para anunciar, aquí está mi siervo, aquí está mi hijo. El reino de los cielos se ha acercado porque Jesús, el rey que se esperaba, el Hijo de Dios, ha sido revelado. La era del Mesías comienza. El rey verdadero ha llegado. Y el Mesías traerá luz a todas las naciones, la esperanza de salvación a todo aquel que cree. Y este Mesías, por su muerte en la cruz,
ofrece el perdón de nuestros pecados, un cambio de corazón para aquellos que creen en su nombre. Pastor, ¿qué hago con esto? Aquí hay 3 buenas preguntas, que yo quiero que ustedes escuchen la aplicación, pero que también reflexionen en ella y se la lleven. Juan Bautista anunció la venida de Jesús como el Mesías. Y yo creo que tenemos que preguntarnos cómo estamos nosotros anunciando el Mesías hoy en día. ¿En humildad como Juan? ¿Con una actitud firme y segura de que Dios nos ha encargado dar testimonio? Sin llamar la atención a nosotros mismos, sino apuntando a Jesús. Y afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También debemos reflexionar en esa frase que dijo Juan, de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tú no eres creyente hoy, aquí, como dijo Juan el Bautista, yo te digo, arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Den frutos de arrepentimiento, dignos de arrepentimiento, y no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos nuestras obras, tenemos fe en Dios, tenemos mi iglesia, Dios nos bendice, estamos bien. Frutos de arrepentimiento comienzan cuando confesamos nuestros pecados ante Dios. Cuando le decimos, yo estoy mal, tú estás bien y necesito ser rescatado, necesito tu salvación. Debemos creer lo que Dios ya ha declarado en la Escritura. Cuando leemos en el famoso versículo Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Reconoces a Jesús, el Mesías, como tu Salvador? Y para nosotros que hemos creído, iglesia, pregúntate, y yo me incluyo aquí, ¿soy como un árbol hueco? Tengo un tronco lleno de termitas. Me veo bien por fuera, bien elegante, con gabán. Predico los domingos. Voy a la iglesia los domingos. Pero ay, si me vieran por dentro. ¿Cuántos de nosotros tenemos huecos y hoyos en nuestra vida? ¿Sabes qué? Nos estamos hablando a Ponce para terminar estas termitas. Tenemos ya lo que necesitamos. Dejemos el orgullo y aceptemos la palabra de Dios. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Entremos en la comunidad de la iglesia y dejemos ser cuidados y edificados por ella. Demos un cambio de vida con obras producidas por la santificación del Espíritu Santo. Concluyendo, el reino de los cielos ya se ha acercado. Debemos vivir con esta esperanza en nuestros corazones. Así como Jesús trajo luz para las naciones, nosotros debemos también traer luz a las naciones alrededor de nosotros. Empezando con esta comunidad en Vega Baja, en Puerto Rico y en otros países. El reino ya se ha acercado. Fue anunciado desde antaño. Juan Bautista también lo anunció.
El reino vino con Jesús y su predicación y sus milagros. Vino con su muerte y su resurrección. Y vendrá al final de la era, cuando Jesús venga nuevamente como Rey de Reyes y Señor de Señores.